Hola, soy Daniela Zambrano, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, y este es el primer proyecto de la clase de Cosmos. El tema es El pulgar del panda por Stephen Jay Gould. Capítulo 1. Las orquídeas de Darwin y el pulgar del panda. En este capítulo, Gould nos presenta el pensamiento de Darwin respecto a las orquídeas. Este dice que la autofertilización es una mala estrategia para la supervivencia a largo plazo, porque la descendencia solo tendría características de un pariente. Por lo tanto, las poblaciones no tendrían suficiente variación. En cambio, las plantas con flores con órganos masculino y femenino desarrollan variedad de mecanismos para atraer insectos. Gould también hace referencia a algunos libros que ilustran la evolución con objetos de diseños óptimos como la imitación de una hoja muerta por parte de la mariposa. Dice que este es un argumento pésimo a favor de la evolución, porque imita la acción postulado por un creador omnipotente. Darwin defendía la evolución refiriéndose a las partes orgánicas y disposiciones geográficas que menos le favorecían. Esto último fue lo que llevó a Gould a su planteamiento sobre el panda y su pulgar. Gould, con sus estudios, llegó a la siguiente conclusión. Los pandas tienen 5 dedos y su pulgar, que en realidad no es un pulgar, sino que está constituido por un hueso llamado sesamoide radial, el cual era parte de la muñeca. En los pandas, este se encuentra alargado y agrandado hasta tener casi el tamaño de los huesos que forman los dedos. El sesamoide radial se encuentra ubicado bajo una almohadilla de la mano delantera del panda. Sus otros dedos forman otra almohadilla. Ambas almohadillas se encuentran separadas por un surco poco profundo que sirve como guía para los tallos de bambú, comida de los osos pandas. El pulgar del panda, aparte de huesos para darle rigidez, tiene músculos que le dan agilidad. Estos dos, al igual que las orquídeas de las que hablaba Darwin, son partes anatómicas familiares remodeladas para una nueva función. Capítulo 4. La selección natural y el cerebro humano. Darwin frente a Wallace. En 1858, Darwin recibió una carta de un naturalista llamado Russell Wallace, el cual había formulado su propia teoría de la selección natural. Darwin se quedó admirado por la similitud entre su trabajo y el de Wallace. Algunas personas tenían la creencia de que todo cambio evolutivo era producto de la selección natural, por lo que Darwin tuvo que hacer una aclaración, pues él, en su libro del origen de las especies, decía que estaba convencido de que la selección natural fue el principal, pero no el único medio de modificación de las especies. Así, Darwin insistió en dos principios que llevan al cambio no adaptativo, los cuales son: primero, los organismos son sistemas integrales y un cambio adaptativo en una de sus partes puede llevar a modificaciones no adaptativas de otros caracteres. Y segundo, un órgano construido bajo la influencia de la selección para un papel específico puede ser capaz, como consecuencia de su estructura, de realizar también muchas otras funciones no seleccionadas. Wallace planteaba el darwinismo puro, considerándolo una deducción necesaria a partir de la teoría de la selección natural, y decía que ningún órgano especial, ninguna marca característica, ninguna peculiaridad del instinto o los hábitos, ninguna relación entre especies o entre grupos de especies puede existir, que no sea ahora o haya sido alguna vez útil a los individuos que lo poseen. La primera vez que los pensamientos de Darwin y Wallace chocaron fue por la selección sexual, el cual es un proceso propuesto por Darwin donde explica el origen de características aparentemente irrelevantes o hasta podría considerárselas perjudiciales para la lucha por la supervivencia. Darwin proponía dos tipos de selección sexual: la competencia entre machos para obtener acceso a las hembras y la elección por parte de las propias hembras. A Wallace no le gustaba la selección sexual por tres motivos. Comprometía la visión de la selección natural como una batalla por la vida. Ponía mucho énfasis en la abolición de los animales, en especial en el concepto de la elección por la hembra, y porque permitía el desarrollo de numerosos caracteres importantes que resultan irrelevantes y perjudiciales para el funcionamiento de un organismo. Entonces, Wallace veía en la selección sexual una amenaza a su idea de los animales como obras elaboradas perfectamente, configuradas solamente por la selección natural. Después del desacuerdo por la selección sexual, se dio uno más serio entre estos dos personajes. El tema es el intelecto del ser humano. Wallace dice que nuestro intelecto y nuestra moralidad no podían ser producto de la selección natural, sino que Dios tuvo que haber intervenido. Argumenta que si nuestras capacidades superiores surgieron antes de que las usásemos o inclusive necesitásemos, entonces no pueden ser producto de la selección natural. Y, si se adelantaron a una futura necesidad, vendrían a ser una creación directa de un ser superior.
En conclusión, Wallace afirma que el desarrollo del hombre ha sido dirigido por una mente superior con un propósito específico. Mientras tanto, Darwin afirma que el intelecto humano es el resultado de la selección natural. Capítulo 5. El camino de en medio de Darwin. En este capítulo, Gould nos presenta dos movimientos que se daban en la época de Darwin. El primero es el inductismo, el cual afirma que los científicos eran grandes observadores y recolectores de información. Una teoría nueva solo podría surgir de una firme base de datos. Presenta la ciencia como una disciplina sin corazón, casi inhumana. No ofrece lugar a la intuición ni a los golpes de suerte, y reduce el genio a operaciones rutinarias y aburridas. En cambio, el eurequismo pone la creatividad como algo inexplicable, accesible solo a personas de genio. Es como un rayo de cielo que cae solo en algunas personas especiales. Este es imprevisto e imposible de analizar. Además, pone el genio como condición inaccesible. Gould expresa su decepción por estos dos extremos opuestos, y dice que Darwin ha sido presentado como inductista y al mismo tiempo como eurequista. Afirma que en realidad Darwin se encontraba en el medio de estos dos. Darwin en su libro hablaba sobre los pinzones que encontró en las Islas Galápagos. Estos pájaros evolucionaron para adoptar papeles que generalmente eran de otras aves. Desarrollaron varias adaptaciones en cuanto a la alimentación: trituración de semillas, comer insectos, sujeción y utilización de una aguja de cacto para sacar insectos de las plantas. El aislamiento de las islas entre sí, como de las islas respecto al continente, eran un factor importante para la adaptación independiente y especiación. Es así que Gould dice que Darwin recorrió el camino de en medio entre el inductismo y el eurequismo, porque tenía parte de estos dos. Era inductista porque su teoría de la selección natural no surgió ni como inducción elaborada a partir de los datos de la naturaleza, ni como un misterioso relámpago de iluminación que salió del subconsciente del mismo, sino que fue resultado de una serie de investigaciones que le tomaron a su autor varios años. Era eurequista porque también utilizó los datos de la naturaleza con percepciones que venían de disciplinas diferentes y alejadas de la suya. Gould concluye diciendo que el genio de Darwin no es ni pedestre ni inaccesible. Opinión. Según mi pensamiento, los capítulos del libro que leímos y discutimos en clase me parecieron muy interesantes y en realidad te dejan pensando, pues muchas de estas cosas son ciertas y es información útil. Aprendí muchas más cosas sobre la selección natural, sobre todo lo que hizo Darwin y del pensamiento de Gould, quien pienso es una mente brillante. La fuente de toda esta información es el libro de Stephen Jay Gould, El pulgar del panda, capítulo 1 de las páginas 18 a la 27, capítulo 4 de las 51 a la 64 y capítulo 5 de las 65 a la 75.